iniciaremos la sesión del día de hoy, por lo que solicitamos a las y los asistentes, sean tan amables de silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, con la finalidad de lograr una transmisión de calidad libre de distractores. Antes de ceder la palabra a la conducción de la sesión, la inteligencia artificial nos ayudará con algunas recomendaciones antes de iniciar la grabación. Esto es Primera Llamada. Comenzamos. Queremos recordarte la importancia de la confidencialidad y privacidad de la información que se presenta. Este video contiene información con fines educativos y de actualización para los colaboradores activos en hospitales Star Médica. Su divulgación o distribución a personas no autorizadas está estrictamente prohibida. Por favor, sigue estas pautas. No debes de compartir este video con personas que no estén autorizadas para visualizarlo. Evita tomar capturas de pantalla, grabaciones de pantalla o utilizar cualquier otro medio para registrar el contenido de este video. Asegúrate que tu dispositivo de visualización esté protegido con una contraseña o PIN, y no lo dejes desatendido mientras el video está en reproducción. Si sospechas que la confidencialidad de este video se ha visto comprometida de alguna manera, comunicarlo de inmediato a tu superior. Para garantizar tu seguridad, es importante que mientras manejas evites visualizar la grabación. Un descuido puede tener un desenlace fatal. Y para poder concluir, hacer de tu conocimiento que el incumplimiento de estas pautas puede tener consecuencias legales y profesionales. Agradecemos tu compromiso con la confidencialidad y privacidad de la información presentada. Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el contenido de esta grabación o su manejo, ponte en contacto con el coordinador de la sesión o con la Coordinación de Enseñanza Corporativa. Gracias por tu cooperación. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a dar continuidad a las sesiones del curso de endoscopía en nuestra 10ª sesión. Hoy tenemos el gusto de presentar a la doctora Claudia Pantaleón. Me voy a permitir compartir mi pantalla para platicar un poquito de la doctora. Bien, el día de hoy, reitero, la doctora Claudia Pantaleón Martínez, gastroenteróloga, nos va a presentar la sesión 10ª de nuestro curso de endoscopía. La doctora es licenciada médico cirujano por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la parte de endoscopía gastrointestinal en el Hospital Juárez de México con un aval por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es gastroenteróloga por parte del Hospital Español y avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es gastroenteróloga endoscopista en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México, profesora adjunta del curso de especialidad de gastroenterología avalado por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, y tenemos el agrado de que forma parte aquí de forma privada en Hospital Star Médica Tlalnepantla. Dejo de compartir. Doctora, bienvenida nuevamente a este curso de endoscopía. Agradecemos su presencia y la participación, y pues desde este momento cámaras y micrófonos son de usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la utilidad y estudios comparativos de diferentes metodologías en alguna de las enfermedades más comunes del tracto digestivo. Y vamos a empezar con ellas. La primera es la hemorragia de origen oscuro. La hemorragia de origen oscuro, bueno, para saber cuáles son los métodos diagnósticos de utilidad y la diferencia entre ellos, pues primero tenemos que saber, que seguramente esto ya lo sabrán ustedes, cuál es la hemorragia de origen oscuro. Y Doctora, la hemorragia de origen, ¿sí? ¿podría presentarnos su pantalla, por favor?
¿No se ve? No, no la vemos. A ver, un segundo. ¿Ahí la logran ver? No. Todavía no. A ver, voy nuevamente. ¿Ahí? No, igual es en compartir, pantalla, ventana o pestaña y pantalla completa. Es que no me deja nuevamente compartirla. Ahí ya nada más seleccione la pestaña de su presentación. Ajá. ¿Ahí estamos? Ya la vemos. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues como les mencionaba, vamos a hablar sobre la utilidad y los estudios comparativos de diferentes metodologías diagnósticas en algunas enfermedades. Y vamos a hablar inicialmente de la hemorragia de origen oscuro, que es aquella que se define como aquella hemorragia que persiste o recurre sin que se identifique su origen posteriormente a la realización de una endoscopía digestiva alta y una colonoscopia. Es decir, es un sangrado que persiste o recurre sin que se encuentre el origen en los exámenes iniciales. Como sabemos, todo paciente que tiene un sangrado de tubo digestivo, dependiendo cuáles sean las características de este sangrado, es el estudio que vamos a realizar inicialmente. Si tenemos pacientes que tienen características de evacuaciones de aspecto melénico o vómitos con aspecto hemático o en pozos de café, nuestro primer estudio será una endoscopía. Y si tenemos pacientes con datos de hematoquesia o rectorragia, nuestro primer estudio va a ser una colonoscopía. Sin embargo, muchas veces, a pesar de esto, tenemos pacientes que no encontramos el origen del sangrado y hacemos primero endoscopía o colonoscopía según la clínica nos los dicte. Al no encontrar nada y el paciente continuar con sangrado, hacemos el estudio que nos falta, endoscopía o colonoscopía. Y si a pesar de eso no se encuentra el sitio de sangrado, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos para poder identificar esto? Bueno, las guías internacionales nos dicen que cuando tenemos un paciente con un sangrado y ya hicimos endoscopía y colonoscopía, el paso a seguir es repetir la endoscopía y la colonoscopía por un segundo observador. Algo bien importante que siempre tenemos que tener en consideración es que la endoscopía es operador dependiente, ¿no? Muchas veces se realiza el estudio y si hay coágulos adheridos a la mucosa, si el paciente no tenía el ayuno adecuado, si el paciente no tenía la preparación adecuada, que eso lo vamos a hablar más adelante, muchas veces no se pueda ver el sitio de sangrado que tenemos ahí. Entonces, lo que nos dicen es que inicialmente, antes de pensar en hacer otros estudios, enteroscopía, hacer gamagramas, en lugar de hacer cualquier cosa, las guías nos sugieren primero repetir la endoscopía y la colonoscopía, y lo ideal sería por un segundo observador, o sea, una persona distinta a la que realizó los primeros estudios, para descartar que al primer endoscopista se le haya podido ir algo, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos la etiología de algunas de las causas que podrían ser el origen de un sangrado de tubo digestivo de origen oscuro. Y esto en el tracto digestivo superior va a ser unas úlceras de Decameron, varices fúndicas, úlceras pépticas, ectasias vasculares, lesiones de la foie, ectasias vasculares gástricas antrales,
en el tubo digestivo inferior, generalmente ectasias vasculares o neoplasias, tumores, divertículos de Meckel, enfermedades como es la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca, ectasias vasculares, lesiones por AINES, enfermedad celíaca y poco comunes, lesiones como hemofilia, hemosucus pancreático o una fístula aortoentérica. Ahora, una vez que realizamos endoscopía, colonoscopía y que no encontramos, lo ideal es repetir la endoscopía y la colonoscopía. Si a pesar de eso, en el tramo revisado, que en la endoscopía logramos revisar esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y solamente el inicio de la segunda porción. Y en la colonoscopía lo que podemos revisar es todo el colon y una parte del ileón terminal. Sin embargo, todo el demás trayecto del intestino delgado se queda sin poder visualizarlo, ¿no? Entonces, depende, ¿qué estudio vamos a pedir? Depende de qué tan estable esté el paciente. Todo esto nos los va a dar la estabilidad hemodinámica del paciente. ¿Por qué? Porque si tenemos a un paciente que está hemodinámicamente inestable, pues se tienen que hacer los estudios que puedan ser más rápidos, ¿no? Depende del hospital en el que estemos, depende la tecnología que tengamos a nuestra mano. Por ejemplo, muchas veces en todos los hospitales no hay enteroscopios. Entonces, quizás se pueda hacer a lo mejor un estudio de imagen más rápido, o hay un lugar donde hay un enteroscopio, pero no tenemos un estudio de imagen donde podamos tener el uso de algún radiólogo intervencionista que a través de la radiología intervencionista nos ayude a poder realizar algún procedimiento para poder detener ese sangrado. Entonces, es dependiendo de eso y de la estabilidad del paciente lo que se va a hacer. ¿De acuerdo? Doctora. Vamos a ver aquí varios estudios que podrían utilizarse en los pacientes. Una de ellas son los estudios varitados, como podría ser la serie esófago-gastroduodenal o el colon por enema. Esta, la verdad es que está en súper desuso. Realmente el diagnóstico, el rendimiento de diagnóstico es menos del 5%, es súper poquito. El paciente tendría que tener así un sangrado masivo para que lo pudiéramos ver. Y pues la verdad es que es demasiado. Tiene muy poca sensibilidad, muy poca especificidad, son de los que ya menos se utilizan. La gammagrafía abdominal es uno de los principales, o es el que va a ser mucho más preciso. Sin embargo, este va a tener una característica peculiar, lo mismo que el siguiente estudio que vamos a ver, y es que va a requerir un sangrado por lo menos de 0.1 a 0.2 mililitros por minuto para que la gammagrafía que se hace con tecnesio 99 lo pudiera detectar y que nos pueda decir, está sangrando en esta parte. O sea, si el paciente en el momento que se está haciendo el estudio por lo menos tiene un sangrado de 0.1 a 0.2 mililitros por minuto, nos los va a poner, nos los va a poder detectar. Entonces, la parte principal es que para que este estudio nos pueda identificar el origen del sangrado, la hemorragia tendría que estar activa en ese momento. Y no se requiere una preparación especial para esto, requiere el sangrado que les he mencionado, 0.1, 0.2, y la sensibilidad con sangrados de bajo flujo y la prolongada vida media hacen una exploración adecuada, o que esta nos va a ayudar muchísimo para poder salvarlo en hemorragias activas. Entonces, cuando tenemos a un paciente que está inestable y tenemos acceso a la gammagrafía, este es el ideal. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene sangrado activo, lo vemos por la gammagrafía. El radiólogo intervencionista, a través de algunos métodos de intervención, pueden llegar a poner coils o algo que bloquee ese vaso y que la hemorragia pueda detenerse. Ahora, otro método bastante útil es la angiografía. La angiografía, a diferencia de la gammagrafía, va a requerir un poquito más de sangre para poder detectarse, de 1 a 1.5 mililitros por minuto. La sensibilidad va a ser menor y esta va a ser más invasiva. Entonces, aquí sí necesitamos que el paciente se encuentre por lo menos con un ayuno, pero cuando se logra hacer, evidentemente el paciente tiene que estar sangrando en ese momento también para poderse detectar. Nos va a permitir identificar con exactitud la localización del sitio de sangrado.
Y la ventaja con esta sí es que en ese mismo momento se puede utilizar alguna técnica como es la inyección de algunos fármacos, utilizar vasopresina o embolizar con alguna sustancia, y obviamente esto también lo hacen los radiólogos intervencionistas, ¿de acuerdo? Otro estudio diagnóstico es la cápsula endoscópica. Y la cápsula endoscópica, pues es una capsulita que mide aproximadamente de 12 a 15 milímetros máximo, que trae una serie de cámaras distribuida por toda la ubicación, y esto nos va a permitir ubicar la lesión, pudiera o no estar sangrando y si es evidente. Ya el software que utilizan las cápsulas endoscópicas nos permiten identificar, o sea, como que lo que hace el software es buscar colores rojos o alteraciones como en la anatomía donde esté o excavado o elevado, pero la desventaja que tiene es que no permite toma de biopsias ni realización de procedimientos terapéuticos. Y otra de las desventajas es que para poder realizar la cápsula endoscópica, primero tenemos que tener un estudio de imagen donde nos diga que no hay algo que pudiera hacer que la cápsula se quede atorada, ¿no? Tenemos que tener una tomografía o una resonancia que nos diga que no hay un tumor, por ejemplo, que esté ahí y que nos vaya a dejar la cápsula atorada. Y entonces, para un paciente que se encuentra con un sangrado de tubo digestivo activo y que esté inestable hemodinámicamente, no puede ser la opción porque primero nos tenemos que tomar el tiempo para preparar al paciente y después el tiempo en el que el paciente se tome la cápsula endoscópica y el tiempo en el que nos va a permitir grabar, que son 8, 12, 18 horas, depende cuando sea arrojada la cápsula endoscópica, entonces pues obviamente en un paciente inestable no nos va a aguantar. La siguiente opción es la enteroscopía. La enteroscopía es el procedimiento por el cual podemos visualizar todo el intestino delgado y se va a hacer a través de dos técnicas, que es una anterógrada y una retrógrada. La anterógrada, el tubo lo vamos a pasar a través de la boca y la retrógrada lo vamos a pasar a través del recto. ¿Y cómo se hace esto? Dependiendo la clínica de lo que de la zona donde se piense, si pensamos que va a estar más hacia tubo digestivo alto o hacia tubo digestivo bajo, es por donde se entra. Y se empieza a revisar todo el intestino, así trayecto por trayecto se va revisando para buscar úlceras, para buscar vasos que puedan estar sangrando, y si entran por arriba, se avanza lo más que se puede y se marca el sitio hasta el cual se llegó. Y si no se encuentra el sitio de sangrado, hay que entrar. Por ejemplo, si empezamos anterógrada, se revisa todo hasta donde se pueda avanzar y se marca donde se llegó. Y se entra a través del recto y se hace lo mismo. Se revisa todo el tubo, todo el intestino delgado hasta la marca donde llegó. Y ahí bueno, pues si hay algo que es generalmente lo que pudiera llegar a sangrar, ectasias vasculares o úlceras que estén situadas en ese sitio. La ventaja de la enteroscopía es que es igual que la endoscopía y la colonoscopía. En ellas sí podemos dar terapia ablativa. Podemos poner hemoclip, se puede dar alguna inyección de algún fármaco, se puede poner argonplasma, para evitar el sangrado o para ayudar con el sangrado, ¿no? Ayudar a parar el sangrado. Y bueno, aquí tenemos un cuadro que nos va a hablar de la secuencia diagnóstica y terapéutica en la hemorragia de origen oscuro manifiesta, que significa que esté activa, ¿no? Entonces, una de las causas que se los he mencionado es que considerar repetir la endoscopía o la colonoscopía. Las guías internacionales, por ejemplo, te dicen que alguien más la repita porque hasta en un 55% de los casos al primer endoscopista se le fue la lesión. O el paciente no estuvo bien preparado, o había un coágulo adherido que no te permitía ver qué había debajo. Entonces, se sugiere siempre en las primeras 24 horas volver a repetir el estudio para evidenciar si hay algo más ahí. Si hay persistencia o hay inestabilidad hemodinámica,
Aquí depende, que era lo que les comentaba. Si hay una persistencia leve, pues puede ir a gammagrafía. Si está positiva, aquí puede ir a arteriografía para que nos puedan ayudar a embolizar a través de la arteriografía, ¿no? Y lo mismo si tenemos un paciente con sangrado de tubo digestivo oscuro y lo tenemos inestable hemodinámicamente de forma moderada, pues es ir a arteriografía porque es la que nos va a ayudar a que se pueda realizar alguna embolización. Algo bien importante que no les mencioné es que cuando tenemos un paciente muy inestable y no se encuentra el sitio de sangrado, ¿cuál es el tratamiento siguiente? El tratamiento siguiente va a ser tratamiento quirúrgico. Existen diferentes técnicas y una de ellas es las que se utiliza la enteroscopía transquirúrgica y es que literalmente el cirujano entra, encontramos algún sitio del intestino y a partir de ahí hacen una enterotomía, metemos el tubo de colonoscopía por ahí y empezamos a revisar sitio por sitio. Entonces, se marca el sitio igual y es de la enterotomía hacia arriba y de la enterotomía hacia abajo. Entonces, el paciente que esté muy inestable y que no vamos a tener tiempo de prepararlo para alguna colonoscopía, recuerden que no hay forma que se haga una colonoscopía o una cápsula endoscópica sin preparación, o que el paciente esté con una inestabilidad hemodinámica importante y que no podamos tener acceso en ese momento a la gammagrafía o a la arteriografía, o que a pesar de que podamos tener el acceso a la gammagrafía o a la arteriografía, no tengamos a alguien capacitado que pueda realizar la ablación o la colocación de coils, entonces el paciente va a quirófano, va a cirugía porque tenemos que pues lograr encontrar el sitio de sangrado, ¿no? Y bueno, principalmente eso, ¿no? Que tenemos que saber si es una hemorragia de origen oscuro, cuáles son nuestros métodos diagnósticos y el método de diagnóstico a elegir es dependiendo la estabilidad hemodinámica del paciente. Si está estable, quizá vamos a poder darle la cápsula, hacer una tomografía o una resonancia, ver que el intestino esté permeable y que no se nos vaya a quedar atorada la cápsula, poder hacer la cápsula endoscópica previa preparación y encontrar el sitio de sangrado. Y si se encuentra, pues en ese momento se puede hacer la enteroscopía para poder dar un tratamiento. O ir directo a la enteroscopía si el paciente está estable hemodinámicamente, previa preparación, y encontrar el sitio de sangrado y poder realizar el tratamiento terapéutico. Y si el paciente está inestable, si es leve, podemos hacer la gammagrafía. Si se encuentra el sitio de sangrado, poder entrar con el enteroscopio, porque nos marcan aproximadamente en qué sitio está. Y si el paciente está muy inestable hemodinámicamente, que persiste el sangrado, que tengamos la necesidad de transfusiones, pues ahí lo ideal es una arteriografía con un radiólogo intervencionista que pueda dar tratamiento a ese sitio de sangrado con COLS o las sustancias que inyectan ellos para esto, y si no, quirófano, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar también de la enfermedad inflamatoria intestinal y de cuáles Doctora, son... Sí. antes de continuar, una pregunta. Menciona que la parte que vamos a hablar es como ir a ciegas, no tener un diagnóstico como tal. Nos habla de que hay un sangrado, pero no sabemos hacia dónde. Esto va con relación por ejemplo, al Crohn, al Whipple, a la ileitis. Sí, bueno, ahí sí vamos a ciegas, sin embargo, algo que es bien importante siempre es la clínica. Entre más alta sea el sangrado, siempre el sangrado va a tener más aspecto de melena, salvo que fuera un sangrado masivo donde está trabajando súper rápido. Una de las características más importantes de esto es que la sangre irrita el intestino. Entonces, y eso es bien importante porque cuando nosotros hablamos de melena, por ejemplo, la melena tiene que tener ciertas características y es que tiene que ser una evacuación negra, aguada, o sea, es diarrea y es pestilente, huele súper feo. La melena nunca va a poder ser formada.
si está formada la popó, a pesar de que sea negra, no va a ser por sangrado. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la sangre es que irrita el intestino. Entonces, cuando algo empieza a sangrar, el intestino se irrita, se empieza a mover súper rápido. Entre más arriba esté la causa del sangrado, más aspecto de melena va a tener. Salvo que se estuviera vaciando el paciente y entonces va a ser como de aspecto hematoquésico, ¿no? Pero, y entre más aspecto de hematoquesia tenga, que tendría que ser una evacuación más vinosa, con más coágulos, va a ser más de tubo digestivo bajo. Entonces, dependiendo de cómo nosotros veamos que el paciente se va comportando, pues es el método que vamos a intentar utilizar, porque eso nos va a ir orientando como a pensar en qué parte del sitio del tubo digestivo va a estar y efectivamente pensar en qué podría ser, en alguna úlcera, el antecedente del paciente, por ejemplo, sobre todo en los viejitos, que los AINES nos producen muchas úlceras ileales. Entonces, sí es como ir a ciegas, pero la clínica nos va a decir mucho y dependiendo de lo que nosotros estemos viendo en el paciente es lo que nos va a orientar como hacia qué método diagnóstico o terapéutico podría ser ese paciente. Ok, entonces, la clínica es importante, ¿verdad? Antes de iniciar o de discernir entre una colonoscopía o una endoscopía, ¿cierto? Ya que aquí, Así es. al momento de que estamos hablando, usted nos está mencionando de un sangrado, las características, si es con características de melena, uno se está hablando de un sangrado de tubo digestivo alto, pero si está más fresco, estamos hablando de un sangrado de tubo digestivo bajo Así es, más fresco o con coágulos, así es. o O con sea, coágulos. rojo rutilante sí estuvo digestivo bajo la mayor parte de las veces. Y si tiene coágulos o está vinoso, también nos habla de tubo digestivo bajo. Ok, gracias, doctora. La dejo continuar. Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a estar hablando principalmente de dos enfermedades, que es la colitis ulcerativa crónica inespecífica, conocida como CUSI, o la enfermedad de Crohn. Inicialmente, si no tenemos biopsias o si no tenemos el diagnóstico preciso, inicialmente no podríamos no tener con exactitud el saber si es una o es otra. ¿Cuál es la característica de estas dos enfermedades? Que nos van a producir datos de inflamación y úlceras en el intestino. Estas enfermedades, o podemos estar también en un periodo no podamos distinguir si es CUSI o es Crohn. Esta va a ser una enfermedad crónica e incurable y vamos a hablar inicialmente de la colitis ulcerativa crónica. Pues va a ser un trastorno inflamatorio de la mucosa colónica que comienza en el recto y puede extenderse proximalmente y puede tomar incluso todo el colon. Pero es súper importante. El CUSI está distribuido únicamente en el intestino grueso. No hay forma que puede incluso estar un poquito en el ileón terminal, pero no va a ser una enfermedad que pueda tomar intestino delgado o que pueda tomar estómago. El CUSI es exclusivo de intestino grueso. Y nos va a poder causar una inflamación en algunas otras partes, sí, pero principalmente esto va a ser en el intestino, o sea, o la distribución de la enfermedad como tal, casi siempre, no casi siempre, va a ser en el colon, ¿de acuerdo? Y la distribución de la enfermedad inflamatoria intestinal debe de basarse con aspectos clínicos, aspectos de laboratorio, endoscópicos e histológicos, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver. Aquí se me pasó algo, que es justamente esto. Aquí les puse que el CUSI es del intestino grueso, del colon, y el Crohn, sí puede estar
tanto en el colon como en el intestino delgado. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de la enfermedad de Crohn? Es intestino delgado. Pueden incluso aparecer úlceras o lesiones en boca, en esófago, en estómago. Este sí podría tomar la totalidad del tubo digestivo, a diferencia de CUSI, ¿no? Y eso es bien importante, que por ejemplo el CUSI, cuando el paciente está muy grave y tiene una enfermedad muy severa que no responde a tratamiento y necesita algún tratamiento quirúrgico, el tratamiento curativo, por llamarlo, pues es hacer colectomía y la enfermedad se va a quitar porque ya no hay colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, esta sí toma todo el intestino, todo el tubo digestivo. Y bueno, vamos a hablar de cuáles son los métodos diagnósticos que nos ayudan en esta enfermedad. Y bueno, primero, la exploración física, el interrogatorio, que eso siempre va a ser básico. Las pruebas de laboratorio, como la biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular, PCR, albúmina, hierro, ferritina y algo que se llama calprotectina fecal. La calprotectina fecal va a ser un estudio donde en heces nos van a dar un valor y más, nosotros podemos saber si tiene más de 200, nos habla de que el intestino está inflamado, más de 500, podríamos estar ante enfermedad inflamatoria intestinal. Las pruebas de laboratorio, como la biometría, saber el grado de sangrado que hemos tenido con la hemoglobina, el grado de inflamación con los leucocitos. Muchas veces los pacientes pueden llegar a tener trombocitosis reactiva. Y con los exámenes de laboratorio y la exploración física podemos incluso tener escalas que nos ayudan a saber en qué grado está el paciente, ¿no? Si estamos ante una enfermedad leve, moderada, severa. Siempre se tienen que descartar algunas otras enfermedades que puedan estarnos causando esto, como VIH, tuberculosis. La tuberculosis intestinal se comporta como el Crohn, algunos tipos de infecciones intestinales e isquemia. La ileo o la colonoscopía, esto evidentemente pues va a ser nuestro estándar de oro. Se puede realizar ultrasonido abdominal también para ver si se encuentran algunas lesiones que puedan ser sugestivas de que hubiera alguna otra causa que nos pudiera estar ocasionando esto. La resonancia magnética nos ayuda, la diferencia entre la resonancia magnética y la tomografía para intestino delgado sobre todo, es muy superior la imagen que la resonancia magnética nos puede dar. Entonces, cuando hablamos de que queremos ver intestino delgado, siempre vamos a preferir una resonancia magnética. Algunos exámenes radiológicos con contraste, como el tránsito intestinal o un colon por enema. Cuando no esté disponible algún otro estudio de imagen más eficaz y sofisticado, realmente la verdad es que ahora actualmente los exámenes con contraste ya se están quedando muy olvidados porque no nos son tan útiles, ¿no? Ya tenemos algunos otros medios que nos permiten poder ver de mejor calidad. La cápsula endoscópica, y que esto es algo de lo que comentábamos en el estudio previo. Para poder hacer una cápsula endoscópica necesariamente tenemos que tener un estudio de imagen que me diga que el camino por el cual va a ir pasando la cápsula endoscópica está libre y no que vaya a haber un tumor o algo que se me quede atorado ahí. Y que entonces ahora no solamente tenemos el problema del sangrado o el problema de que no sabíamos qué tenían ahí, sino que ahora tenemos una cápsula endoscópica retenida y que se tiene que entrar por ella. La ileocolonoscopía representa la prueba más importante y poderosa en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y se debe llevar muy rápido. De hecho, para poder hacer una colonoscopía, el paciente siempre debe tener una preparación, sí o sí. Sin embargo, cuando estamos ante este tipo de pacientes que pensamos en enfermedad inflamatoria intestinal y que el paciente está sangrando y que no sabemos cómo qué hay, se dice que se puede realizar una rectoscopía. Solamente se prepara con un enema y
podemos entrar a revisar solamente el recto y un pedazo del sigmoide, si es que nos los permite, para poder tomar biopsias, porque las biopsias es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo de estas enfermedades. Y también nos va a ayudar a que podamos empezar el tratamiento inicial para bajar la severidad de la enfermedad en el paciente y que, pues generalmente cuando son pacientes con una enfermedad grave, pues una de las principales datos clínicos que vamos a tener es el sangrado. Entonces, cuando el paciente sangra y no podemos saber qué es lo que hay, pues una rectoscopía también podría servirnos, ¿no? Y además de que en estas enfermedades como Crohn CUSI, una de las cosas que más nos causan es mucha inflamación. Y aquí aumenta el riesgo de perforación durante la realización de la colonoscopia. Entonces, cuando nosotros vemos que está así horrible, literal, solo entramos a recto, tomamos biopsias y nos vamos e iniciamos empíricamente el tratamiento para que en lo que salen los resultados y todo podamos empezar pues a dar tratamiento y baje esto. Y ya posteriormente se realizará la colonoscopia completa. Se dice que para tener un diagnóstico adecuado se necesitan por lo menos 2 biopsias de cada segmento del colon. No es como que, ay, tomé una y ya me voy cuando ya se va a hacer la colonoscopia completa, ¿no? Se tienen que tomar 2, incluso dependiendo del tiempo de la evolución de la enfermedad, las guías nos dicen que tenemos que tomar 2 biopsias cada 10 centímetros de todo el colon. Y vamos a empezar con tumores intestinales. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Duda, doctora. Cuando usted hace referencia de que se tienen que hacer los por tratamiento y existe eh, me imagino que los intestinos están llenos de gas, una de las indicaciones es el ayuno, porque muchas veces llegan nuestros pacientes que acaban de comer que por lo mismo no se les brinda una dieta como tal, pero sí toman líquidos. ¿Esto sería contraproducente para iniciar los procedimientos o para un diagnóstico diferencial? Bueno, aquí es lo que comentábamos, evidentemente tendría que estar en ayuno el paciente, pero sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues depende del estudio que vayamos a hacer. Si es una endoscopía, pues necesitamos solamente el ayuno de 8 horas, ¿no? Si es colonoscopia, el paciente debe estar sí o sí preparado y por ende, pues va a tener que estar en ayuno. Si tenemos que hacer resonancia magnética o tomografía, pues vamos a necesitar el ayuno. Para los laboratorios de sangre, pues vamos a necesitar ayuno y depende, por ejemplo, cuando pedimos calprotectina fecal, pues necesitamos una muestra de pupo. Ahí depende más bien del estudio que vayamos a realizar y, por ejemplo, los estudios invasivos como en la endoscopía y colonoscopía, pues obviamente el ayuno es vital porque, por ejemplo, en la endoscopía, el riesgo que puede llevar que el paciente no esté en ayuno con la sedación que se vaya a realizar, ¿no? Podemos tener riesgo de broncoaspiración. Y 2, pues que no vayamos a ver si el paciente no está en el ayuno adecuado. Y en la colonoscopía, pues, sobre todo por la preparación intestinal. La preparación intestinal en la colonoscopía es súper, súper importante. Se dice que el grado de diagnóstico que nosotros podamos hacer depende directamente de la preparación intestinal. Entonces, un paciente bien preparado nos va a dar un estudio de mayor calidad que uno que no esté preparado. Claro, porque se pueden llegar o presentar los casos de una mala preparación y la visualización es nada, cero, o sea, Sí, claro, está totalmente todo, sucio. todo donde haya popó, pues no podemos ver la mucosa. Y eso pues, genera también la molestia para nuestros pacientes, ¿no? Que es Exacto, volverse a someter al estudio. así es. Y platicaba de la cápsula endoscópica, doctora, que se puede llegar a atorar por alguna, Así es. por ejemplo, dentro de sus casos, ¿qué es lo más común que pudiera decirnos por qué se puede llegar a quedar estancadas las cápsulas? Pues miren, la verdad es que yo no he tenido un caso de cápsula atorada, pero
¿Dónde se puede quedar atorado? Sobre todo, por ejemplo, en divertículos grandes o en tumores. Entonces, por eso antes se necesita hacer un estudio de imagen donde me digan, no hay tumor, la cápsula puede transitar libremente. Porque si no, la principal causa de que una cápsula se quede atorada va a ser en algo que haya ahí que nos esté ocluyendo el paso libre. Y principalmente son los tumores. Ok, doctora. Muchas gracias. Podemos continuar. Perfecto. Y vamos a hablar de los métodos diagnósticos de los tumores intestinales. Los tumores intestinales, o sea, los de intestino delgado, van a ser sumamente infrecuentes. Se dice que van a ser aproximadamente del 3 al 5% de todos los tumores del tubo digestivo. O sea, va a ser bien chiquita el porcentaje que podamos tener, es menos frecuente. Y por lo tanto, como son menos frecuentes la mayor parte de las veces, pues obviamente va a ser más difícil de diagnosticar. La mayoría van a ser asintomáticos y cuando crecen los síntomas van a ser muy inespecíficos, salvo que ya tengamos como una complicación muy precisa, como una obstrucción o una perforación intestinal, ¿no? Y que generalmente los datos que nos van a dar, pues van a ser datos de abdomen agudo y se va a tener que hacer protocolo de abdomen agudo y se va a observar alguna lesión en ese sitio. Obviamente, como en todo, los tumores pueden ser benignos o malignos. Entre los benignos están los adenomas, el GIST, los leiomiomas, los lipomas, los hemangiomas, los linfangiomas, los neurofibromas, los neurolemomas, los ganglioneuromas. Algunos amartomas, como de las glándulas de Brunner, los pacientes que tienen Peutz-Jeghers, que nos hacen pólipos, la poliposis juvenil, los síndromes de Cowden o los síndromes de Cronquist-Canada. Y estos también es importante porque en las patologías con pólipos, cuando los pólipos están muy grandes, también esos pueden ocasionarnos que una cápsula endoscópica se nos pueda atorar. Y en los tumores malignos, pues principalmente va a ser el adenocarcinoma, que además es el más frecuente. Vamos a tener algunos linfomas como el tipo MALT, la poliposis linfomatosa maligna, la asociada a enteropatía, el linfoma de Burkitt, el linfoma difuso de células grandes o alguna otra localización secundaria de linfomas que sean de otro sitio, ¿no? Otro tipo que también van a ser bastante frecuentes dentro de la infrecuencia de las lesiones en intestino delgado van a ser los carcinoides, algunos sarcomas como los GIST, leiomiosarcomas, angiosarcomas, rhabdomiosarcomas o sarcomas de Kaposi o metástasis de algunos otros tumores y los principales van a ser los melanomas. Y bueno, pues en estos casos, el método ideal, como les decía, pues va a ser una tomografía. Generalmente la pedimos con contraste intravenoso y con contraste oral para que nos permita valorar las características de las lesiones y generalmente las pedimos con fase portal o con triple fase para que se pueda ver la fase arterial y se puedan descartar la presencia de lesiones hipervasculares, ¿no? Y en base a eso, pues una vez teniendo el diagnóstico, que la mayor parte de las veces cuando se tiene una lesión, si el paciente o si se encuentra el paciente en una fase aguda de dolor abdominal, pues el tratamiento va a ser quirúrgico, entrar, quitar esa parte y ya mandarse a estudiar y dependiendo de lo que salga. Y otros estudios que podemos utilizar es la cápsula endoscópica, pero lo que les mencionaba, uno de los riesgos más grandes que vamos a tener con la cápsula endoscópica en los pacientes que tengan algún tumor, pues va a ser la oclusión intestinal con la misma cápsula endoscópica. Otro estudio va a ser la enteroscopía, que sí nos va a permitir tomar biopsias y la laparoscopía, ¿no? ¿Qué nos va a dar el punto de saber a qué paciente metemos a enteroscopía y a qué paciente metemos a laparoscopía? Principalmente la imagen que nos dé la tomografía y
la estabilidad hemodinámica del paciente. Si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, pues, o en condiciones graves o con abdomen agudo, pues el tratamiento va a ser laparoscópico, ¿no? Si tenemos un paciente que está estable, que a lo mejor lo estamos viendo por la consulta externa, que en la tomografía se vio ese tipo de lesiones, pues muy probablemente a él lo podamos someter a enteroscopía, prepararlo para poder realizar la toma de biopsias o la caracterización de la lesión, poder saber tamaño, etcétera. Pero pues principalmente son estos estudios y en este sí depende la forma en la que se haya hecho el diagnóstico. La mayor parte de los tumores de intestino delgado, al ser tan infrecuentes, la verdad es que nos causan muy pocos síntomas antes de que el síntoma sea porque nos está ocluyendo la luz del intestino, ¿no? Que nos produzca dolor, que nos produzca sangrado, pero antes la verdad es que encontrarlos en formas muy tempranas la mayor parte de las veces son incidentales, no es como que se esté buscando esa lesión principalmente. Ok, Con entonces, respecto al tema, es algo. ¿alguna duda o pregunta? Sí. Entonces, en esta parte de las lesiones que se llegan a presentar en el sistema delgado, hago hincapié, entonces son muy poco frecuentes, pues lo menciona como frecuentes, y se identifican de manera, es decir, se está buscando otra cosa y se identifica, se pueden llegar a Sí, dar. cuando son muy chiquitos y cuando el paciente no tiene síntomas, sí. O sea, cuando están muy chiquitos, la mayor parte es incidental. Cuando ya son muy grandes, pues la mayor parte de las veces nos van a dar datos de oclusión intestinal y pues ahí van a ser los datos de abdomen agudo, ¿no? O sea, el paciente llega con dolor abdominal súper feo, rebote positivo, inestable hemodinámicamente, y pues ahí el tratamiento es quirúrgico. Ok, aquí ya sería también pues, el apoyo de la parte de onco para ver el estudio, puesto Claro, que ya claro, se estarían por supuesto. identificando en una fase Ujú, muy, muy avanzada así es. ok. Sí, es muy importante esta parte también conocerla para saber, oye, onco, mira, estoy identificando esto. Danos tu opinión, porque por la parte gástrica estamos identificando tal y tal cosa, ¿no? La Así comunicación con las es. especialidades. Ok, muchas gracias, doctora. La dejo continuar. Bueno, vamos a hablar del uso de los procinéticos y la preparación en endoscopia. Cuando la preparación que vamos a necesitar en un paciente para realizar panendoscopía o endoscopía, que es exactamente lo mismo, es un ayuno mínimo de 6 a 8 horas. ¿Para qué? Para ayudar a que el estómago esté vacío y sobre todo disminuir los riesgos que se podrían relacionar con la sedación o con una probable broncoaspiración y con una mejor visualización de la mucosa gástrica. Las guías americanas nos dicen que podemos meter al paciente hasta después de 2 horas de haber consumido, porque en teoría en 2 horas un estómago debería estar vacío, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tenemos a un paciente, por ejemplo, con un sangrado digestivo alto, activo, pues ahí sí, o sea, tienes que entrar aunque no tenga el ayuno de forma adecuada, ¿no? Pero si es un estudio programado, el ayuno es el que nos va a dar la calidad del estudio endoscópico y por lo tanto la calidad de los diagnósticos que podamos hacer con ello. Uh-huh. Y para la enteroscopía y la colonoscopía, siempre, sí o sí, se va a necesitar una preparación intestinal. Las preparaciones intestinales ya están normadas, existen estudios que se han hecho para cuántos litros de agua le damos a un paciente, por qué le dimos esto, por qué le dimos esto más esto. Ya está como bien normado qué es lo que se utiliza. La mayor parte en todos los países, la mayor sustancia o la principal sustancia que se utiliza para la preparación intestinal es el polietilenglicol. ¿Por qué? Porque es una sustancia que es bastante noble dentro de lo que
conlleva para poder realizar la preparación, ya que pues principalmente vamos a tener muchísimos menos efectos que con el otro, con la otra sustancia que podemos utilizar, que es el fosfato de sodio, ¿no? Es bien importante que tengamos en cuenta esto, donde la evaluación y la visualización óptima de la mucosa dependen de una adecuada preparación colónica. Y se menciona que el método ideal de preparación del colon debe ser seguro, bien tolerado y efectivo. La verdad es que eso de bien tolerado está difícil. Una de las cosas bien importantes que tenemos que decirle al paciente cuando lo vamos a preparar para la colonoscopia es decirle que le va a ir mal. O sea, no hay forma de que alguien se tome 4 litros de agua con polietilenglicol que, ay, qué rico sabe. Para nada. La verdad es que es incómodo, es molesto, el sabor no es agradable, es como si te estuvieras tomando agua con sal. Entonces, esta es una de las partes bien importantes que tenemos que hacer al paciente consciente de que no va a ser una parte agradable, que va a terminar yendo al baño muchas veces y que no es suficiente con ir al baño y tener diarrea 2 o 3 veces, que tiene que tomarse los 4 litros porque es lo que está estudiado que nos va a funcionar. 2 no nos sirven, 3 no nos sirven. 4 es lo que se ha estudiado que es la cantidad adecuada con la cual el paciente va a estar de una forma preparado de forma adecuada, ¿no? Vamos a tener algunas preparaciones actualmente que van combinadas, que no solamente es el polietilenglicol y el fosfato, donde también podemos tener combinación con procinéticos o con lactulosa o algunos como los, ahí se me acaba de ir el nombre, como cenócidos, que también nos ayudan a la preparación del paciente. Y bueno, pues como les mencionaba, la calidad de la colonoscopía va a estar directamente relacionada con la preparación intestinal. Una colonoscopía, sobre todo, de hecho, en endoscopía tenemos escalas donde nosotros evaluamos cómo está preparado el intestino y eso nos dice, hay líquido, pero se puede absorber a través del endoscopio o hay pequeñas bolitas de popó que no las puedes absorber, pero que te permite visualizar la mayor parte de la mucosa o hay muchos restos intestinales donde no ves. Entonces ahí te dicen, puedes hacer el estudio o va a ser un estudio de dudosa calidad o esto, ni lo hagas. O sea, tenemos una escala donde te dice, si hay bolas de popó, o sea, vas a tener que repetir ese estudio sí o sí porque no va a ser un estudio de una calidad adecuada. ¿Cuáles son las principales preparaciones que utilizamos para la preparación de la colonoscopia? El más utilizado es el Nulitele, y que es el polietilenglicol. Y tenemos algunas combinaciones con procinéticos como el bisacodilo, combinado con cenócidos o combinado con lactulosa, y actualmente están sacando una preparación que es exclusiva con lactulosa. ¿Cuál es el principal problema que vamos a tener de prepararlo solo con lactulosa? Que la lactulosa nos va a producir mucho gas. Ese es uno de los principales efectos secundarios que nos produce la lactulosa, produce mucho gas. Y el polietilenglicol, ¿por qué es el que más utilizamos? Porque es el que menos efectos secundarios tiene. Y esto es bien importante que lo recuerden porque llegamos a tener como mucho problema para la preparación, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes que son cardiópatas o en los pacientes nefrópatas, que obviamente el cardiólogo o el nefrólogo nos dice, no, pues no puede tomar más de cierta cantidad de agua, ¿no? Y nos piden una colonoscopia y dice, pero doctora, ¿cómo le va a dar 4 litros a un paciente que tiene insuficiencia renal si él tiene su dieta con 500 cc de agua al día? ¿Cuál es la diferencia y por qué si lo podemos utilizar en este tipo de pacientes? Porque la osmolaridad que toma el agua combinada con el Nulitele va a hacer que no se absorba. La cantidad de agua que el paciente se toma es la cantidad de agua que el paciente va a evacuar. Y eso es justo lo que nos permite tener un grado de seguridad en pacientes con este tipo de restricciones, que en los pacientes cardiópatas o en los pacientes nefrópatas es la sustancia
de elección para la preparación porque no nos va a producir, o por ejemplo, de repente tenemos pacientes o que nos dicen, es que se deshidrató por la preparación. No, para nada. El polietilenglicol no jala más agua ni se absorbe. La cantidad de agua con Nuliteli que se toman es la cantidad de agua que va a sacar. No va a sacar más, ni se va a absorber y el paciente se va a quedar con agua. Nada. Tenemos algunas otras combinaciones, por ejemplo, con menos cantidad de agua, que ahorita está no hay, pero era el polietilenglicol más bisacodilo. Les dábamos 2 pastillas de bisacodilo y 2 litros de Nuliteli nada más. Y la verdad es que no era tan buena la preparación, pero nos funcionaba. La otra es con senócidos o la otra es con lactulosa, que son menos usadas, sobre todo por la cantidad de senócidos que se tenían que dar, que eran a veces hasta 16 pastillas. Y otro que es importante conocer es el fosfato de sodio. El fosfato de sodio, es muy cómodo porque generalmente viene en frasquito y te decían que se lo puedes dar al paciente en un refresco de limón. Digo, y es de limón porque es transparente, no por otra cosa. Y el paciente se lo tomaba y después de eso se tiene que tomar 1,5 litros, 2 litros de agua y más tarde le damos otro y se toma el agua solita. ¿Cuál es la principal desventaja de este tipo de medicamento para la preparación? Es que trae fosfatos. Entonces, literal, solamente lo pueden usar los pacientes jóvenes. Porque tenemos una contraindicación de que puede hacer falla renal o, por ejemplo, en pacientes que ya tengan insuficiencia renal crónica no la pueden utilizar porque nos va a aumentar los fosfatos. Entonces, este tipo de preparaciones, ¿para quién es ideal? Para los pacientes jóvenes, que son los que van a tolerar bien, que son los que no vamos a tener mayor problema por los fosfatos que contiene. Pero pues bueno, es importante conocer todas las preparaciones que existen y lo más importante es justo esto, ¿no? Que el Nuliteli, los estudios están hechos con 4 litros, entonces es súper importante que el paciente se tome los 4 litros para poder tener un estudio de calidad, que existen otras combinaciones con bisacodilo, senócidos, lactulosa, se pueden usar y que sobre todo en enfermedades como enfermedades cardíacas, pacientes cardiópatas con insuficiencia cardíaca o nefrópatas, no es una contraindicación la preparación con 4 litros de Nuliteli por la osmolaridad que alcanza la solución en el intestino. No absorbe agua, no jala agua. Un paciente jamás se nos va a deshidratar por haber tomado Nuliteli porque no sacó agua del interior. Lo que tomó fue lo que sacó. Y obvio le dio mucha diarrea al paciente, pero porque literal lo que va haciendo es como lavando, no es porque le haya sacado al agua y el paciente esté deshidratado por el consumo de Nuliteli. Aquí les presento un cuadrito donde nos dicen los esquemas que tenemos, que es el esquema tradicional del polietilenglicol, que son los 4 litros que se inician un día antes. Y vemos que esto es bien importante, cómo la seguridad mayor va a ser del polietilenglicol, el fosfato va a tener menos seguridad por lo que les comento, porque sí puede tener deshidratación, nos puede dar hipofosfatemia, nos puede dar hipocalcemia, nos puede dar hipocalemia, nos puede dar nefropatía aguda. Entonces, pues ¿a quiénes damos estos? A los pacientes jóvenes, a los que no tienen alguna otra comorbilidad. En los niños y en los viejitos es mucho más frecuente estos efectos adversos, entonces pues a ellos siempre los vamos a preparar con Nuliteli, ¿no? Tenemos el polietilenglicol con bisacodilo, también había uno con ácido ascórbico, que ese ya prácticamente lo tenemos en desuso, el PEG con senócidos, donde eran 2 litros de polietilenglicol y 12 miligramos de senócidos, y 3 litros de polietilenglicol más bebidas hidratantes. Esta la verdad es que no es recomendable porque no se ve, y es lo mismo, no es lo mismo que el paciente se tome el Nuliteli y el polietilenglicol disuelto con el agua a que le demos ahí un trago del polietilenglicol y más agua. Eso no nos funciona. ¿De acuerdo? Entonces, pues
Estas son las preparaciones que utilizamos para la preparación de la colonoscopia, que es súper, súper importante. Tenemos que hacer una conciencia que el preparar a un paciente de forma adecuada puede hacer que tenga un diagnóstico certero y que evitemos el tener que realizar más procedimientos, ¿no? Y creo que esto siempre se hace con la adecuada comunicación con el paciente. O sea, lo que les comentaba es, yo siempre les digo que el peor día para una colonoscopia es el día previo, porque están con dieta líquida, porque no pueden comer alimentos sólidos y porque van a tener que tomar la preparación que es desagradable. Algún día los invito a que prueben el polietileno glicol y ustedes se van a dar cuenta que, sabes, como agua con sal literal, ¿no? A veces si trae sabor o no trae sabor, pues de repente puede cambiarle un poquito el sabor, pero la verdad es que es incómodo tomarlos y es incómodo tomar tanta cantidad, pero pues siempre la comunicación con el paciente nos va a permitir poder explicar y que él pueda comprender el por qué estamos haciendo que tome tanto líquido, ¿no? Y bueno, pues esta sería mi participación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Doctora, todo fue muy claro. Aquí recordemos que este curso es dirigido para enfermería. Dentro de estas recomendaciones y de estas preparaciones, ¿qué es donde más enfermería puede llegar a tener fallas por los tiempos, por el medicamento, por la preparación? La recomendación que usted nos emitiría para poder seguirlas en la preparación tanto de sus pacientes como de los otros colaboradores médicos que vienen a realizar sus procedimientos aquí en el hospital, y que cuando llegan y ven que el paciente no está preparado, bueno, pues sabemos que genera molestia y es un retraso en la atención. Pero, ¿qué es aparte de haber y hacer hincapié en esto, las recomendaciones que usted nos haría para poder tener esto al paciente y a estas preparaciones listas y que no se retrase la atención? Pues justamente creo que lo más importante, pues, tener el medicamento a la mano, ¿no? E iniciarlo en la hora adecuada, porque eso nos va a permitir que el paciente tenga el tiempo para poder tomarlo, ¿no? Pueden ser, generalmente se lo empezamos a las 6 de la tarde y lo terminamos hasta medianoche, ¿no? Entonces el paciente no es lo mismo que tenga 6 horas para tomarse 4 litros, ay, a las 10 de la noche se lo vamos a iniciar y ahí va a ser imposible que el paciente se tome 4 litros en 2 horas, ¿no? Eso principalmente como que el medicamento esté disponible en el horario adecuado y el justo poder hablar con el paciente y decirle es importante que se tomen los 4 litros, porque si no el intestino no va a estar preparado. Hay pacientes que de repente dicen, ay, no, es que yo ya hice mucho del baño y ya es pura diarrea. Y entonces, pues, no, doctora, que ya hizo diarrea, entonces pues ya no nos sirve. O sea, es súper importante poder decir, orientar al paciente que no le podemos dar dieta sólida, que tiene que ser dieta líquida, té, agua, gelatina, caldo, sin verdura y sin carne. A veces hasta les podemos dar yogurt sin trozos de fruta, eso es bien importante. Y, y pues eso, principalmente la dieta, que es dieta líquida, y también bien importante, hay gente que nos dice, oiga, doctor, ¿por qué no le empieza a dar el agua a las 12 del día? Bueno, también una preparación tan temprana, como sabemos, siempre la producción de líquidos intestinales siempre va a estar presente. Entonces, el líquido intestinal se ve como amarillo. Si nosotros tenemos un paciente de mucho tiempo preparado, también no vamos a tener una visualización adecuada porque los líquidos intestinales, pues obviamente se están produciendo y ya nos tiñeron toda la pared de amarillo. Sí, claro, sí, pues, se prepara con muchísima anticipación y ya también no está adecuado. A pesar de que ya no tenga materia fecal, pues está la Claro, pintura, ¿no? Natural exacto. que puede teñir, y ya ya no está haciendo un estudio pues realmente confiable, ¿cierto? Ya tendría que ser un nuevo estudio. Así es. Ok, muchas gracias, doctora. Pues parece que no tenemos preguntas en la sesión. Esto, ¿algo más que quisiera aportarnos, doctor?
No, es todo. Bueno, pues agradecemos su participación, doctora Pantaleón. Los dos cursos que hemos tenido y en su participación ha sido de gran ayuda y nos ha enriquecido demasiado a nosotros como coordinadores, supervisores, jefes de servicio y así como a los compañeros que son los que están en la atención a los pacientes. Y esta parte, a pesar de que la llevan haciendo constantemente, pues un refuerzo, un refresh de la información, pues no está nunca de más. El hecho de estar preparándose constantemente y reafirmando el conocimiento permite tener una mejor atención hacia el paciente. Así es. Bueno, pues doctora, muchas gracias por su participación. Con esto culminamos nuestra sesión número 10. Perfecto. Que tengan buena tarde. Igualmente, doctora, hasta luego. Hasta luego. Chicos, con esto culminamos las sesiones de nuestro curso de endoscopía. Recuerden que hay una liga de registro para que puedan ustedes registrar su asistencia en la sesión número 10, la cual pues queda grabada y puedan visualizar posteriormente. ¿Sí? Quedamos a sus órdenes. Por su atención, muchas gracias. Hasta luego.